¿Qué pasa tras ese 23J? Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, con lo que está siendo la digestión de esa noche vertiginosa, de esa jornada electoral, ¿cómo pinta ahora mismo, cuál es su fotografía del escenario? Bueno, yo creo que los dos escenarios que tienen más probabilidad de salir ahora mismo son, por un lado, una repetición electoral y, por otro, un gobierno de Pedro Sánchez con básicamente todas las fuerzas políticas que no sean PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, con una cierta aritmética variable según las leyes que quiera aprobar en cada caso. Pero yo creo que este último sería el escenario base, pero no hay que descartar desde luego la repetición electoral en caso de que Junts per Catalunya, que es el partido que al final va a decidir, no quiera abstenerse, sino que vote no a la investidura tanto de Feijóo, eso está claro, como a la de Pedro Sánchez. Si se mantienen en el no, salvo que les otorguen concesiones muy importantes, que ya veremos si Pedro Sánchez está dispuesto a cederlas de antemano y prácticamente bajo notario en un acuerdo con Junts, pues entonces iríamos a una repetición electoral y a una especie de bloqueo político que económicamente no tendría por qué ser malo en absoluto. Dice, ese bloqueo no tiene por qué ser malo económicamente. ¿Cómo cree, por tanto, esa repetición electoral? ¿Es mejor que un gobierno débil? Bueno, a ver, depende del gobierno débil, claro. Si el gobierno débil es un gobierno que va a tomar malas políticas económicas, desde luego es mejor el bloqueo político. Ya tuvimos un bloqueo político en 2015-2016 durante casi un año y la economía española durante esos 10 meses creció más de lo que cabría esperar que hubiese crecido si se hubiesen mantenido las tendencias anteriores. ¿Por qué creció más o por qué pudo crecer más? Bueno, hay varias razones, ¿no? Pero lo podemos resumir como no se aprueban malas leyes. Es verdad que tampoco se aprueban buenas leyes, pero si no se hubiesen aprobado porque el gobierno no las quiere aprobar, tampoco se pierde nada, porque es como decir, no van a liberalizar el suelo, ya, pero es que no lo van a liberalizar, haya gobierno o no haya gobierno. Y, por último, se prorrogan automáticamente los presupuestos y eso impide aprobar nuevas partidas de gasto e incluso hay algunas que son gastos específicos, por ejemplo, para construir una carretera, que una vez se ha construido, esos fondos ya no se liberan para otras partidas, sino que quedan congelados. Con lo cual, es más bien un ejercicio forzado de austeridad, al menos frente a la aprobación de nuevos presupuestos todavía más expansivos, ¿no? Por tanto, un bloqueo político económicamente no tiene por qué ser en absoluto malo para el país y ojalá estuviésemos muchos meses de bloqueo político. No creo que sea el escenario base, pero bueno, hay alguna posibilidad y ojalá se diera. De los escenarios bases estaba señalando de alguna manera ese gobierno con todo el arco parlamentario del PSOE, Sumar por supuesto, y el resto con las concesiones que conllevase. Y por otra parte estaría, supongo, mucho más improbable, lo ha dicho Feijóo, es el que ha ganado por votos, por escaños, dice que tiene la responsabilidad de tratar de abrir un diálogo para formar gobierno, pero claro, gobernar en solitario no sé hasta qué punto lo ve factible. Vox ya ha dicho que no iba a ser la escoba del Partido Popular, y lo de un escenario de una gran coalición como Alemania, ¿lo ve posible en algún momento en España? No, una gran coalición y menos con Pedro Sánchez y con un Pedro Sánchez revalidado en su estrategia de enfrentamiento con el Partido Popular en las urnas, me parece un escenario absolutamente descartable. El escenario de un gobierno de Feijóo, hombre, no le atribuiría una gran probabilidad, pero no es imposible como el de la gran coalición. Es decir, sí hay una posibilidad, que aún así considero muy remota porque va a haber bloqueos mutuos, pero la posibilidad sería que Feijóo llegue a un acuerdo de investidura con PP obviamente, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y PNV, y que Vox, a cambio de nada, votara a favor de esa investidura. El problema es que Vox no va a hacer esto porque sería atentar contra sus principios y sus votantes, porque claro, si el PP llega a un acuerdo de investidura con el PNV sería a cambio de cesiones al PNV y Vox se opone a esas cesiones. Por tanto, ya no es solo que tendría que traicionar sus principios de votar gratis al PP, sino gratis
en contra de los principios programáticos de no ceder más competencias a las autonomías y al País Vasco. Y claro, si no hay cesiones al PNV, e incluso si el PP llega a un acuerdo de investidura con Vox, el PNV nunca va a votar a favor de Feijóo. Por tanto, yo creo que ese escenario no es imposible del todo, pero lo veo tremendísimamente improbable. Estaba señalando cómo lo que ha sido esta cruzada electoral ha sido, finalmente, Pedro Sánchez ha conseguido levantarse, ha conseguido esa remontada. Decía cómo les iba a saber bien esta victoria, un poco agridulce, porque es una derrota dulce, pero lo que está claro es que ha remontado después de un cara a cara en el que parecía que Feijóo salía reforzada, se impulsaban, bueno, depende de la encuesta, una marea azul que finalmente también llega al análisis de qué habría pasado si hubiera ido a ese cara a cara 4, que finalmente fue a 3 en la emisora pública y que dejó a un Vox solo entre Partido Socialista y Sumar. ¿Habría cambiado, habría conseguido defender? ¿Eso le ha pasado factura a Feijóo? Es muy difícil de saber porque sí conocemos las tendencias que marcaban las encuestas, que después del primer cara a cara, y parece que tiene sentido, Feijóo empezó a remontar y a distanciarse de Sánchez. El problema es que las encuestas han fallado tanto, o al menos la mayoría de encuestas, porque al final sí ha habido alguna que se ha acercado al resultado final, pero la mayoría de encuestas han fallado tanto que tampoco sabemos qué fundamento tiene ese cambio o esos cambios de tendencia, ¿no? En cualquier caso, sí parece que la última semana de campaña fue pésima para el Partido Popular, no solo por no presentarse en el debate a 3, también por la entrevista en Televisión Española, cuando Feijóo metió gravemente la pata, o mintió, vamos, diciendo que el PP siempre había revalorizado las pensiones al IPC. También el tema de Marcial Dorado se metió permanentemente en campaña, e incluso Feijóo el viernes tuvo que decir que cuando él lo conoció no era narcotraficante, sino contrabandista, como si eso fuera un eximente. También las peleas entre PP y Vox y las desavenencias a la hora de llegar a acuerdos de gobierno, por ejemplo en Extremadura, el vodevil extremeño, todo eso ha ido pasando factura. No sabemos qué factores han pesado más que otros, probablemente haya habido también otros elementos que hayan podido ser relevantes, por ejemplo, la fecha electoral. Pues el resultado en Madrid y Andalucía no ha sido tan bueno o tan contundente para la derecha como se esperaba que fuera a ser. ¿Puede haber influido el hecho de las vacaciones? Puede haberlo hecho. O incluso, todavía peor, ¿no? Aunque esto ya es bastante política ficción, pero el bloqueo de la conexión por tren ayer entre Madrid y Valencia, que yo en principio no le daba ninguna importancia, porque al final, ¿qué van a cambiar en estas elecciones 10.000 votos? Es ridículo, ¿no? Pretender y sigo pensando que obviamente fue un accidente, ¿no? Pero es ridículo pretender que alguien haya saboteado los trenes para que se pierdan 10.000 votos, que además no son 10.000 votos íntegros para la derecha, sino que algunos no votarían, otros votarían a la izquierda, etc. Pero al final sí puede haber tenido una influencia bastante decisiva en la gobernabilidad del país, sorprendentemente, porque en Madrid el PP está a 2.000 votos, ya veremos si con el voto extranjero no termina sucediendo, pero ahora mismo está a 2.000 votos de quitarle un diputado al PSOE. ¿Y esto por qué es relevante aritméticamente? Pues porque si le quita un diputado al PSOE, Junts ya no solo se tiene que abstener para que salga presidente Pedro Sánchez, sino que tiene que votar a favor. Y un voto positivo de Junts, de Puigdemont, a Pedro Sánchez es muchísimo más complicado. Por tanto, incluso estas carambolas fortuitas, en este caso previsiblemente a favor de la izquierda, pueden haber tenido al final una relevancia sustantiva en quién termine gobernando España. Escuchando los discursos de anoche, una de las promesas, lo que pasa es que para eso tiene que llegar, decía Núñez Feijóo que lo que iba a tratar de legislar era que en España no se celebren elecciones ni en julio ni en agosto, salvo en caso de extrema necesidad. Tal vez, por eso decía, por esas carambolas y el evento, también la fecha de la convocatoria ha sido una gran baza para Pedro Sánchez. Ya digo, no lo sabemos, porque no conocemos los motivos ni siquiera agregados de por qué se ha votado una cosa o la otra. Solo podemos especular factores que pueden haber intervenido. Como digo, en Madrid, por ejemplo, Feijóo ha sacado 7 puntos menos de los que sacó Ayuso.
toda esa diferencia es votante del PP al que le gusta Ayuso y no le gusta Feijóo. Pues habrá una parte que sí, otra puede ser votante que se haya quedado, que no haya ido a votar porque no ha pedido voto por correo y estaba de vacaciones. Además, como las encuestas también parecía que daban una mayoría muy holgada de la derecha, eso también puede haber llevado a una cierta relajación en parte de los votantes, ya digo, de Madrid o Andalucía que se hayan ido de vacaciones. No lo sabemos y es pura especulación, pero desde luego sí hay resultados que contrastan a 2 meses entre las autonómicas y las generales y que algún tipo de explicación merecen, evidentemente. Un avispero, una cruzada en la que se encuentra ahora mismo España. Hoy lo que hemos visto es como la bolsa, es verdad que frente al resto de lo que han hecho las principales plazas europeas marca una gran distancia. Esa incertidumbre también suele ser habitual, la resaca postelectoral. No sé hasta qué punto decía que el bloqueo no sería malo económicamente, pero de cara a lo que pueda prepararse con el cambio de gobierno, es verdad que hay voces, como se espera desde la banca, desde las energéticas, que se derogue ese impuesto especial, que parece difícil que se retire. Pero es que Feijóo ya había dicho que no lo iba a derogar, por tanto tampoco hay mucha novedad en el frente. Bueno, pues con todo el escenario tenemos que esperar a ver cuál es el diagnóstico y le agradecemos, por supuesto, este tiempo por estar con nosotros una vez más aquí en Negocios Televisión. Ha sido un verdadero placer. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, gracias. Feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Muchas gracias a vosotros.